hasta que regreses. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia, 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 Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar. Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar. Puedo decirle en esta mañana, Rey de gloria, Que se escuche en la iglesia esta mañana. Pidámosle al Señor que nos llene esta mañana, que nos llene de su Espíritu Santo. Queremos contigo estar. Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar. Rey de gloria, lléname, queremos contigo estar, queremos contigo estar. Aleluya. Bata sus manos esta mañana. Alabe al Señor esta mañana. Vamos a cantar esta canción, ¿Cómo olvidarte? Les invito que puedan cantarlo conmigo, amén. ¿Cómo? Que se escuche su voz. Olvidarte, somos testigos, Dios. Soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros, tu poder. ¿Cómo olvidarte si tú has sido siempre fiel? ¿Cómo olvidarte si tú eres mi Dios? Conoces mi vida, conoces mis pasos. Que se escuche la iglesia. Todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos. Mis horas amargas las consuelas tú, Señor. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos
obras y de tu ayuda, tus milagros, tu poder. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte si tú has sido siempre fiel? ¿Cómo olvidarte si tú eres mi Dios? Conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos, mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana, en los siglos. Amén. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte si eres mi sustento? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Hermanos, esa canción dice que es el Dios de Israel. Yo no sé si usted sabe esta historia, pero el Dios de Israel era que guiaba al pueblo de Israel. Amén. Era el Dios que iba delante de este pueblo de día y de noche. Era el Dios que alimentaba a este pueblo. Era el Dios que le daba aliento a este pueblo. Y dice, el Dios de Israel es el mismo que tenemos esta mañana aquí. Amén. Y le invito a que cante conmigo. Conoces mis pasos, conoces mis días, conoces todo de mí, Señor. Sé el que me guía, sé el que está delante de mí, sé el que me sustenta. Amén. El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, Que se escuche en la el iglesia Dios esta de mañana. los mares y de las estrellas. Él es ese Dios. El Dios de Israel, Él es su el Dios Dios de también. ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén. Amén. Oh, oh. Conoces, Conoces mi vida, conoces mis pasos. Señor, tú lo Todos conoces mis todo. días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos. Mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el Dios de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén. Amén. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si yo aquí te siento, te llevo muy dentro,
¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte, hermanos? ¿Cómo olvidar a Dios? ¿Cómo olvidar su amor, su gracia? Oh, ¿por qué no lo alaba en esta mañana, hermano? Qué bueno, un aplauso de gratitud, de alabanza, de reconocimiento, de exaltación. Qué bueno, un aplauso de una iglesia que conoce el tiempo. Aleluya. Una iglesia que sabe que estamos viviendo. Oh, alabe a Dios un momento, hermano. Al Dios de los mares, al Dios de las estrellas, al Dios de mi vida, aleluya. ¿Cómo olvidarte, Dios? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte, Dios? ¿Cómo olvidarte, Dios? Conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados, aleluya. Ese Dios que es todopoderoso, hermanos. Ese Dios que es grande, pero que también es un Dios de amor, de misericordia, de bondad, que esta mañana nos tiene aquí por su gracia, por su infinita gracia, no por otra razón, por su gracia, porque su gracia ha sido tan grande, tan maravillosa, tan buena, tan espléndida, única. Por gracia sois salvos, aleluya. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, hermano. Qué bueno que usted y yo podamos alabar al Rey de la Gloria. Aleluya. Aleluya. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Verdad, hermanos? ¿Cómo olvidarnos? Aleluya. Bienvenidos todos en esta mañana, hermanos, a nuestro culto de este tercer día de convención, a la escuela dominical en español. Esta mañana teníamos un bonito grupo en Papiamento y gracias a Dios por todos ustedes también que están aquí con nosotros. Es una bendición grande unirnos para adorar a Dios. Le damos la bienvenida a los hermanos de San Nicolás. Amén. ¿Cómo nos alegra tenerlos aquí con nosotros? Amén. Es nuestra segunda sede, amén. Es nuestra segunda sede aquí en Aruba y gracias a Dios por ellos. Y hermanos, no dejemos de orar por la tercera sede. Amén. No dejemos de orar por la tercera sede, hermanos. Que Dios nos ayude y que podamos seguir avanzando en su obra. Amén. Que Dios bendiga la obra en San Nicolás, al hermano Kevin, la hermana Geraldine. Que Dios los bendiga y que Dios nos ayude a abrir la tercera sede en Aruba. Amén. Y que Dios nos ayude a abrir no solo la tercera, la cuarta. Amén. Oiga, creo que amanecimos con ánimo, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Bienvenidos todos, hermanos, bienvenidos todos. Amigos, cómo nos alegra tenerles aquí con nosotros en esta mañana. Adoramos y glorificamos al único Dios, amén, al único en el cual hay salvación, amén. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese nombre es, dígalo más fuerte, hermano, aleluya. Acompáñeme a leer la palabra de Dios, libro de Romanos, capítulo 13, versículos 11 hasta finalizar el capítulo. Romanos capítulo 13, verso 11. Doy la bienvenida a nuestros pastores, el hermano Nesilver, nuestro misionero en el país de Bonaire, el hermano Julio, el hermano Kevin no está esta mañana, estará con nosotros en la tarde, pero por ahí está su esposa, creo que la vi, la hermana Geraldine. Amén. Amén, por allá está. Gloria a Dios, la hermana María también. Bueno, hermanos, gracias a Dios. Leamos la palabra de Dios. Todos a una misma voz, pero hermanos, con mucha atención. Póngale atención a lo que dice la palabra de Dios. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño,
porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Verso 12, la noche está avanzada, todos, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Verso 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. ¿Vestidos de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Por qué no levanta sus manos, hermano? Cierra sus ojos y dígale: Señor, bendícenos. Derrama tu gloria, tu presencia, tu bendición. Señor, bendícenos en este culto, Dios. Señor, necesitamos de ti. Oh Dios, bendice, lo has hecho durante esta convención. Señor, lo harás en este culto, lo harás en el que viene en la tarde. Seguirás con tu iglesia, Señor. Seguirás con tu pueblo, Señor. Derrama de tu Espíritu Santo, llénanos de ti, Señor. Pero ayúdanos a actuar frente al tiempo que estamos viviendo. No solo a saberlo, Señor, sino a actuar frente al tiempo que estamos viviendo, Dios. Bendícenos, Señor, asístenos, Dios eterno, en el nombre de Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Hermanos, tomen asiento, tengan la bondad. Vamos a tomar la ofrenda en esta mañana. Quiero invitar a los hermanos encargados de la ofrenda que ellos se acerquen hasta acá, por favor. Vamos a tomar la ofrenda y vamos a continuar con los especiales que tenemos esta mañana. Amén. Tenemos unos especiales, así que vamos a seguir adorando a nuestro Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? A ver, como vida, digámosle al Señor: gloria a Dios, gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Hoy vamos a cantar un especial. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, Y ayúdame a serte fiel. cámbiame y hazme otra vez.
Dios les bendiga, hermanos. Con el grupo de alabanza hemos preparado una canción que titula Ahora es el tiempo, amén. Que titula igual que el lema de nuestra convención, de que ahora es el tiempo de salvación, amén. Y que ahora es el tiempo de predicar el evangelio y de poder llevar la palabra de Dios a todo aquel que no lo conoce aún, amén. Se van los minutos poco a poco, se acerca el momento de la siega, ya los campos blancos están y se pierde la cosecha. Dios vino a salvar a este mundo, nos dijo que fuésemos sus, llevemos el mensaje de paz, llevemos el mensaje de amor, declaremos la verdad. Ahora es el tiempo, este es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos, luchando, llevando la luz del Señor. Extiende tu mano, levanta al caído, recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción. Ahora es el tiempo para salvación. Que tu vida refleje la luz y el amor de Jesús. Nuestro Dios quiere que alcancemos a todo aquel que perdido está. Llevemos el mensaje de paz, llevemos el mensaje de amor, declaremos la verdad. Ahora es el tiempo, este es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos, luchando, llevando la luz del Señor. El Señor Extiende tu mano, levanta al caído, recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción. Ahora es el tiempo para salvación. Que tu vida refleje la luz y el amor de Jesús. Es hora de despertar y por más obreros pedir. Unidos podemos llevarle al mundo la esperanza de un nuevo vivir. Ahora es el tiempo, este es el momento de levantar la bandera del amor. Marchemos unidos, luchando, llevando la luz del Señor. Extiende tu mano, levanta al caído, recuerda la misericordia y el perdón. Es Cristo el motivo de nuestra canción. Ahora es el tiempo para salvación. Que tu vida refleje la luz, que tu vida refleje la luz, que tu vida refleje la luz.
Gloria al nombre de Jesús. Estén de pie, hermanos, tengan la bondad. Vamos a decirle a Dios cuánto le amamos con nuestra alabanza, con nuestros cánticos. Llegó el momento de que usted y yo le demos lo mejor a Él. Amén. Vamos a cantar unas 2 canciones más, 2 coros más. Pero yo le invito, hermano, reconozca quién es Dios a través de su alabanza. Dele la mejor alabanza, el reconocimiento, aleluya. Yo no sé si usted pudiera pensar en todo lo que le debemos a Él. Aleluya. Hermano, lo hizo todo por nosotros. ¿Por qué no cierra sus ojos un momento y piensa en algo que usted le deba a Dios, hermano? Más que favores materiales, hay algo tan grande. Somos deudores de esta gracia, de esta bondad, de este amor. Aleluya. Dígale a Dios gracias un momento. Dígale gracias, Señor. Dígale: Señor, yo te agradezco por el perdón, por la salvación, por esta oportunidad, por hacerme tu hijo, por tenerme en tu iglesia, Señor, por rodearme, por llenarme, Señor. Gracias. Dígale gracias un momento, hermano. A veces pedimos tanto, pero qué bueno tener gratitud y decir gracias, Señor, por estar esta mañana aquí, por cantarte, por alabarte. Aleluya. Porque ha engrandecido sobre nosotros tu misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios con voz de júbilo, porque Jesús el Altísimo es Rey grande sobre la tierra. Porque Jesús el Altísimo es Rey grande sobre la tierra. Pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios con voz de júbilo. Pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios con voz de júbilo, porque Jesús el Altísimo es Rey grande sobre la tierra. Porque Jesús el Altísimo es Rey grande sobre la tierra. Él es el gran yo soy, el alfa y la omega, el Rey de reyes, el todopoderoso. Él es el Padre eterno, es nuestro consejero. Jesús es el gran yo soy. Él es el gran yo soy, el alfa y la omega, el Rey de reyes, el todopoderoso. Él es el Padre eterno, es nuestro consejero. Jesús es el gran yo soy. Oh, ¿quién dices que soy y cuál es mi lugar? El nombre de mi Padre puedes tú escuchar. Toda la
Padre, es el Hijo y el Espíritu también. Único Dios que existe desde el principio. Es el Verbo hecho carne también. Yo no creo en tres, yo no creo en dos. Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Él es el gran yo soy, el alfa y la omega, el rey de reyes. Vamos a escuchar a la iglesia. Él es el Padre eterno, es nuestro consejero. Jesús es el gran Dígalo conmigo. yo soy. Oh, ¿quién dices que soy? ¿Y cuál es mi lugar? Y el nombre de mi Padre puedes tú encontrar. Toda la plenitud de Dios habita. ¿En quién habita? Jesús. Es bienaventurado El que vive en plena luz. Jesucristo es Dígalo el verdadero conmigo. Dios. Es el Padre, es el Hijo Y el Espíritu también. Único Dios que existe desde el principio. Es el Verbo hecho carne también. Dígalo. Yo no creo en tres, yo no creo en dos. Jesucristo es uno, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Él vive en mi alma y en mi corazón. Por eso yo digo, Jesucristo es Dios. Yo siento gozo en mi alma, Gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Sos como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. Sos como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos cantando hasta que baje el poder. Vamos cantando hasta que baje el poder. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder. Vamos cantando hasta que baje el poder. Vamos cantando hasta que baje el poder. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Él. Vamos cantando hasta que baje el poder. Cuando pienso en lo lindo que es estar en la presencia de Dios. Cuando pienso en lo lindo que es estar en la presencia de Dios. Quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo con mi Señor. Quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo con mi Señor. Cuando pienso en lo lindo que es estar en la presencia de Dios. Cuando pienso en lo lindo que es estar en la presencia de Dios. Quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo con mi Señor. Quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo con mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Todos, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén.
Dele ese aplauso fuerte, aleluya. Al alto y sublime, al que merece toda la gloria. Hermano, alábelo, alábelo, aquí está su presencia. Oh, dígale, Señor, lléname, lléname. Llénese del Espíritu Santo, aleluya. Oh, dele libertad a la presencia de Dios, hermano. Dele libertad a su presencia, aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay sanidad y liberación. Hay bendición esta mañana. Hay de su Espíritu Santo aquí, aleluya. Aleluya. Aleluya, aleluya. Oh, qué lindo alabar a Dios, hermano, qué lindo alabar a Dios. Cuando pienso en lo lindo que es estar en la presencia de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Qué lindo es estar en la presencia de Dios, iglesia. Qué lindo es estar en la presencia de Dios. Oh, aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a escuchar la palabra de Dios. Amén. Hermano, con el mismo anhelo vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Con ese deseo, con esa sed. Tenemos con nosotros a nuestro hermano Fernando Sierra, miembro del honorable consistorio de ancianos de nuestra iglesia en Colombia, director de la Fundación Educación Cristiana Pentecostal de nuestra iglesia. Amén. Gloria al Señor. Así que le damos la bienvenida a nuestro hermano Fernando. Le agradecemos por estar aquí con nosotros. Le agradecemos por estar aquí con nosotros. Y Él es quien nos va a predicar la palabra de Dios. Amén. Hermano Fernando, que Dios nos hable a través de usted en esta mañana. Amén. Gloria al Señor. Gracias. Hola. Hola. Gloria a Dios. Gracias al Señor por este nuevo día, ¿verdad? Así es. Aleluya. Es un nuevo día y hay que gozarnos en él porque es el único que tenemos. Mañana no sabemos, pero hoy estamos aquí. Ayer ya pasó, como dice el himno, y quizá mañana no vendrá, pero hoy es el día que hizo el Señor. Y nos alegraremos y nos gozaremos. Bueno, reitero mi saludo al hermano William. Gracias por invitarme, hermano William. Y a los hermanos One Silver, ¿verdad? Y a nuestro hermano, dígame su nombre. Julio. Bueno, ya no se me va a olvidar. Yo me acuerdo de las caras, los nombres ya se me olvidan, pero de las caras no se me olvidan. Y como además de eso fui fotógrafo, entonces las caras no se me olvidan. Yo le conocía a la gente el mínimo detalle en la cara, porque cuando existía la fotografía de negativos y de papel impreso, que no habían cámaras de celulares ni de tabletas, a mí me tocaba hasta retocarlos y le quitaba las arruguitas en los negativos. Usted salía como nuevo cuando yo le tomaba una foto. Ni una arruguita. Entonces me quedó que los rostros no se me olvidan. El nombre a veces se me olvida. Entonces saludos al hermano Julio y a todos ustedes. Amén, amén.
Y esperamos que sea el Señor el que nos hable esta mañana. Ya oramos, ¿verdad? ¿O no hemos orado? Bueno, vamos a orar que el Señor nos dé un corazón dispuesto y un oído atento. Que usted se olvide de lo demás ahora mismo. Si algo lo tiene ansioso, eso no se quita con pastillas. Écheselo a los pies de Cristo. Sí, a mí una vez me dio ansiedad en el campo misionero, como tenía como 6 meses predicando y evangelizando y no se entregaba ni uno. Mi esposa y yo hacíamos el culto con los 2 niños que estaban así de chicos. Y entonces como que tenía ansiedad y fui. Alguien me recomendó un médico porque ya casi no podía dormir. Y entonces me fui. Y el médico me dijo, vea, a usted le vamos a mandar unas pastillitas aquí para que duerma y se recupere. Y yo le dije, ¿usted está seguro, doctor, que yo lo que tengo es ansiedad? Sí, señor, usted tiene ansiedad. Usted es extranjero, no le está dando resultado lo que hace. Eso es ansiedad. Y yo, bueno, mándeme las pastillitas, pero con todo el perdón que usted se merece, el respeto, yo no me las voy a tomar. Pero usted mándemela porque esa es su obligación, que yo no me las voy a tomar. Y entonces, ¿qué va a hacer? Yo me voy a poner a orar. Como usted dijo que era ansiedad, si me hubiera dicho que tenía alguna otra cosa física, está bien, yo le hago caso. Pero como usted me asegura que es ansiedad, la Biblia dice, echando toda vuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Usted me perdona, pero eso es lo que dice la Biblia. Y entonces, así es que se quita. Entonces, vamos a orarle a Dios que usted se le pierda la ansiedad, el afán por irse. Pues sabe, yo sé que usted se tiene que ir, así que no se preocupe. Y Dios también sabe. Así que no me va a dejar predicar más de lo que yo debo predicar. Entonces, oremos para estar tranquilos y escuchar atentamente. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu bendición. Gracias por tu buena voluntad. Háblanos al corazón, alumbra nuestro entendimiento, que podamos siempre ser conscientes de tu presencia en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a agarrarnos de tu mano, de tu palabra, para llegar a la meta, Señor. En el nombre de Jesús ahora te suplicamos que tú toques nuestras vidas, nuestro corazón. Amén. Aleluya. Mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. Mi anhelo es buscarte día y noche, de tu amor y la ternura, de tu espíritu, Señor. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia, en tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Amén. Apláudale con ganas. Gloria a Dios.
Siéntense, tenga la amabilidad. Bueno, quise cantar ese coro, además de que el Señor se lo merece, de que conocer mi anhelo y el suyo, porque es alusivo al tema que tengo para esta mañana. Pues a mí me gusta cantar mucho, sino que aquí vine a predicar. Y ya ustedes cantaron al Señor, el pastor los guió, y entonces ahora a mí me toca predicar. Por eso nada más puedo cantar un coro. Pero créame lo que cuando yo tengo congregación, yo dirijo el culto de oración y alabanza, y yo puedo durar fácilmente 1 hora sin parar cantando, porque desde niño me enseñaron como 5 himnarios y varios corarios. Entonces, y me gusta, me agrada alabar a mi Señor. Entonces, es el anhelo nuestro. El título del tema es El cristiano y su búsqueda de Dios. Ahora, yo le voy a decir alguna que otra cosa que espero, mi anhelo no es confundirlo, simplemente organizarle el conocimiento. El buscar a Dios es un término más veterotestamentario que novotestamentario. Y me voy a explicar. Veterotestamentario, o sea, del Antiguo Testamento, es un término más del Antiguo Testamento que del Nuevo. Porque cuando la persona iba a buscar a Dios, era porque iba a buscarlo, o sea, tenía que moverse a buscarlo. Había un tabernáculo donde estaba la presencia de Dios. Estaba en cierto lugar del campamento. El pueblo de Israel rodeaba ese, por decirlo, este era el tabernáculo, el templo este. Entonces, en el resto del lote alrededor se ubicaban las tribus. Cada una tenía su posición. Entonces ellos, si querían hablar con Dios, tenían que buscarlo. ¿Dónde? ¿Dónde estaba? Porque Dios había escogido ese lugar exclusivamente para tratar con ellos. Estaba rodeado, así como estas paredes, aquellas eran diferentes porque eran de madera, de cierta construcción especial. Y lo que indicaba eso era que había un Dios santísimo, porque eso es lo que significa santo, santo, santo. Santísimo, porque esa es la forma de escribir en hebreo, y entonces lo que quiere es, ¿verdad? En una forma, ¿cómo digamos? Sí, una forma exaltada, digámoslo así. Entonces, por eso usted ve que en los profetas se escribe santo, 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 ¿no? No es que Dios sea 3 veces santo, no. Dios es santísimo, ¿verdad? Él es, eso es parte de su esencia. Él es santo. Entonces, había una sola entrada, pero resulta que el que iba a buscar a Dios tenía que llegar solo hasta la puerta. Allí lo esperaba un sacerdote, o sea, un intermediario o un mediador, si usted quiere. Y él lo recibía, el que venía, el oferente, el que traía la ofrenda, tenía que traer algo. Ninguno se podía presentar ante Dios con las manos vacías, ninguno. Tenía que traer algo, hasta el más pobre traía 2 palominos o 2 tórtolas, que usted las puede agarrar por ahí en cualquier parte. En todas partes hay tortolitas. Entonces, el más pobre, aunque sea, tenía que salir a cazarlas y conseguirlas y traerlas. El sacerdote hacía un sacrificio. Si era un cordero, porque la persona era de clase media, como dicen en mi país, o si era muy rico, entonces traía una vaca, porque se tenía con qué. Pero allí podía ir desde el más rico hasta el más pobre, o de más pobre hasta el más rico, como usted desee el orden. Entonces él se presentaba. Cuando era ofrenda por el pecado, tenía que traer un cordero de 1 año, sin mancha, sin defecto. El sacerdote era el que lo examinaba y determinaba por unos parámetros que Dios le daba que ese animal era perfecto. Entonces, el que traía el animal le tenía que poner las manos encima para comunicarse, ¿verdad? Entonces, el sacerdote lo degollaba
recibía la sangre en un lebrillo y entonces con esa sangre él entraba al atrio, donde había un altar. Y de esa forma cubría a esa persona su pecado. Ya. Había también un día que era el día de la expiación. Y ahí le perdonaban los pecados a todo el pueblo por un año. Cada año había que hacerlo. Pero también había un altar del sacrificio y había un altar donde se ofrecía una ofrenda de mañana y otra de tarde. Y todo eso era recordando que había un Dios santo que no le gustaba el pecado y que para aceptar al pecador, el pecador tenía que morir. Pero en lugar del pecador moría la ofrenda, porque era una ofrenda viva. Había ofrendas vivas y ofrendas muertas. Las ofrendas muertas eran la harina, el aceite, pero la ofrenda viva eran los animalitos que traían. Entonces, habían unas ofrendas que eran totalmente para Dios, otras de las que el sacerdote tomaba una parte para su alimentación. Él participaba porque él tenía que participar, Dios le dio esa potestad. Entonces lo que quiero decirle es que había una puerta de separación y el pecador no entraba, solo entraba su ofrenda, su sustituto. Bueno, eso fue hasta el último profeta, que fue Juan. El último profeta de la ley fue Juan, porque ahora hay un don que es el don de profecía, pero no es igual a los profetas del Antiguo Testamento. Algunos se equivocan en eso, entonces quieren ser profetas en la iglesia del Antiguo Testamento. Entonces quieren andar prediciendo cosas, y por lo general ni siquiera los del Antiguo Testamento vivían solo para predecir. Por lo general ellos lo que hacían era lo que dice Isaías: buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto está cercano, deje el hombre impío su camino, el inicuo sus pensamientos, vuélvase a Jehová, el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar porque tendrá misericordia. Otro profeta: paraos en los caminos, preguntad cuál sea el buen camino, mirad cuál sea el buen camino, andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero ellos dijeron: no andaremos. ¿Y qué? Así dijeron, ¿verdad? Porque entre otras cosas la profecía tiene una cuestión, y es que si usted quiere la obedece y si no quiere no la obedece. Ya, entonces ahí es donde fallan algunos profetas de este tiempo que tienen un estilo del antiguo, porque entonces quieren obligar a la iglesia y Dios dijo, y sí, pero Dios dijo, tranquilo, Dios dijo, ya sé, pero yo no le voy a hacer caso. ¿Cuál es el problema? Después me encontraré con Dios y le daré cuenta. Pero es así, y le pongo un ejemplo vivo. Al apóstol alguien le cogió el cinturón y se amarró con él así, se hizo un nudo y dijo: el varón de quien es este cinturón, lo van a coger así, lo van a amarrar y lo van a golpear y era el cinturón de Pablo. Y Pablo dijo: voy para Jerusalén. Y los hermanos: ay, Pablo, no vayas, te van a matar, te van a apedrear. Y dice: bueno, ¿y qué hacen ustedes angustiándome el ánimo? Yo sé eso, lo que él dijo ya Dios me lo había mostrado. Así que voy para allá. Yo estoy dispuesto hasta a poner mi vida por causa del Señor. ¿Y cuál es el cuento? Y se fue. O sea, no le hizo caso a lo que dijo el profeta. ¿Por qué? Porque él dijo: yo estoy dispuesto hasta a morirme. Entonces sí ve cómo funciona la profecía. Y eso está allí. La profecía, la ley, ¿ve? Son tiempos. Por eso los estoy mencionando. Nuestro tema es el tiempo, conociendo el tiempo. Entonces nosotros ya no estamos en ese tiempo. El tiempo nuestro es otro. Así que vivamos de acuerdo al tiempo. Hay cosas de allá que caducaron. ¿Y por qué? Porque se hicieron cosas mejores. Lo mejor es lo que tenemos ahora. Lo del Antiguo Testamento era solo la sombra de los bienes venideros. Estamos disfrutando de los bienes venideros. Ellos no recibían el Espíritu Santo como nosotros. Porque usted oyó el coro que cantamos. Y los cantamos, yo no le voy a decir que no los cante. Pero debemos ser conscientes de lo que cantamos.
Porque algunos todavía cantan que llévame al altar de bronce, ponme. No, pero si eso ya pasó. Ellos tenían la figura de las cosas celestiales. Esa puerta que yo dije que había, que impedía, esa puerta, el día que Jesucristo dijo, consumado es, se rasgó. De arriba a abajo. Porque si usted lee la carta a los hebreos, dice que Él nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo. Entonces dice, esto es de su carne. De su carne. ¿Y para qué nos abrió el camino? Para que entremos con confianza. Para darnos libre acceso. ¿A dónde? Al lugar santísimo. Porque tenía una puerta, el atrio, el lugar santo, y diga usted que este cuadrito aquí era el lugar santísimo. Nosotros, a diferencia del sumo sacerdote, óigalo, porque habían los sacerdotes que esperaban en la puerta y había un sumo sacerdote. Ese sumo sacerdote solo entraba una vez al año aquí. Y primero tenía que hacer un sacrificio por él y después otro por el pueblo. Y entonces él tomaba la sangre del sacrificio por el pueblo y se metía aquí. Y diga usted que este era el propiciatorio. Aquí abajo estaba el arca. El propiciatorio era la tapa del arca de la alianza. En el arca de la alianza estaba la vara que reverdeció, las tablas de la ley y una porción de maná adentro. Y aquí estaba el propiciatorio. Aquí habían 2 querubines de oro que se miraban así para abajo. ¿Y qué hacía el sacerdote, el sumo sacerdote? Él entraba una vez al año con la sangre del sacrificio. Todo estaba oscuro. Estaba oscuro. Y entonces la tradición dice que lo amarraban con una cabulla o una cuerda, porque si se moría lo tenían que jalar, nadie podía meterse aquí. ¿Ve? Todo estaba sellado y el único que entraba él una vez al año, a él lo tenían que vestir con una vestidura especial, lo tenían que ungir con un aceite secreto que Dios era el que había dicho cómo se hacía, y el único que sabía era él cómo se hacía. Se lo pasaba por tradición al otro, me imagino que venía después de él. Él tenía que ir preparando uno por si se moría. Entonces él entraba aquí con la sangre. Él no veía, él sabía, él se orientaba. Yo sé que uno se puede orientar porque por lo que le dije. No fue por lujo que le dije que yo fui fotógrafo del tiempo antiguo. Ya sabe, historia patria, fui. Ahora soy pastor. Entonces, uno antes revelaba la película en un cuarto oscuro. Oscuro totalmente porque la luz daña las películas de ese tiempo. Porque está con bases de sales de plata. Apenas percibe la luz, se ennegrece enseguida, se quema. Entonces todo es oscuro. Y yo perfectamente, yo me muevo en la oscuridad. Todavía no he perdido la costumbre. Está toda la casa oscura y yo me muevo, no tropiezo ni siquiera. Porque uno ya tiene la costumbre. Entonces, él sabía qué hacer. Él llegaba con la sangre y tal, ya él se orientaba y echaba la sangre allá. Cuando Dios veía la sangre, perdonaba al pueblo. ¿Por qué? Porque la víctima sustitutoria ya había sido ofrecida. Había sido pagado la exigencia de la justicia de Dios. Porque Dios es el que exige la muerte del pecador, no es el diablo, acuérdese de eso. El diablo no tiene nada que ver en este asunto, yo ayer le hablé un poquito de él. Entonces Dios veía la sangre. Hay un coro que dice, cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, en la cual el pecador se lavó, le verá con favor. Entonces, así pasaba. Así que el sumo sacerdote, pam, pam, evitaba que lo matara el olor que él despedía. Ese era un olor especial que a Dios le agradaba. Yo me imagino a Dios haciendo, cómo huele delicioso ese sacerdote consagrado a mí. ¿Ah? Porque era el aceite de la unción el que él... La Biblia, ¿sabe a qué olemos nosotros? ¿A qué olemos nosotros? A Cristo. La Biblia dice, somos grato olor para Dios de Cristo. Para los que se salvan y los que se pierden, nosotros olemos a Cristo, o debemos oler a Cristo, yo no sé. ¿Verdad? Y que el que anda con la miel algo se le pega, bueno. ¿Usted con quién anda?
con Cristo y en Cristo. Yo una vez le pregunté a unos alumnos del Instituto Bíblico, ¿cuál es la mejor posición para orar? Me decían, de rodillas, de pie, caminando. Y dije, no, perdieron, tienen uno toditos. ¿Y por qué, hermano? Y dice, la mejor posición para orar es en Cristo. Porque ya no depende de la posición del cuerpo. ¿Usted qué cree que hacía yo ahí sentado? Pues yo tengo como 2 meses de venir trabajando todos los días, todo el día, predicando y hablando. Y entonces a veces me quedo sentado porque para poder predicar bien, para rendir aquí. Si no rindo, no me invitan más. No, que va. Pero qué bueno que uno pueda orar ahí sentadito, ¿verdad? Y también cantar. Ahora uno por reverencia se pone de pie, ¿verdad? Porque como por ese respeto a la majestad del que está aquí, entonces uno se pone de pie. Pero le advierto una cosa, que si lo hace sentado y lo hace como él dice, también le reciben la alabanza. Porque si está paralítico, ¿qué puede hacer? Entonces no podríamos orar si estamos paralíticos. Cuadripléjico así. Entonces no podríamos orar. Pero esa es la diferencia con el Antiguo Testamento. ¿Cómo oraba Daniel? Los niños cantaban un coro antes que decía que 3 veces oraba Daniel en el día, 3 veces oraba el profeta Elías, Daniel en el foso, un ángel veía, el profeta oraba y la lluvia caía. ¿Se lo saben, niños? Apréndanse. Pero ¿por qué era así? Entonces, yo quiero que usted se dé cuenta del tiempo en que vive. Daniel lo sorprendieron orando. ¿Por qué? A mí no me sorprenderían orando. No, porque como yo no dependo, o sea, yo voy por la calle y yo voy orando. Usted está cocinando y está orando. Porque la Biblia dice, orad sin cesar. Pero ese orar sin cesar no fuera posible si me tocara arrodillado todo el día. ¿Quién va a orar arrodillado todo el día? Ay, tienes que trabajar, si no te echan de la casa. ¿Verdad? Porque si usted es casado y es varón, la primera que le va a decir la esposa, ay, ¿tú qué haces aquí? ¿No vas a trabajar? ¿Y por qué? Porque ella se preocupa mucho, vea, por esta. ¿Y por qué? Porque ella es la que le hace la comida a los hijos, ella es la que está pendiente de la ropa de los hijos, y ella siempre vive pensando, ay, entonces, ¿con qué le compramos la ropa a los muchachos? Y los muchachos tienen que comer, y los muchachos, y entonces, por eso será siempre la más interesada en el dinero en la casa. ¿Cierto? Y siempre tiene más plata que el esposo. Hay esposos que dicen, mija, préstame ahí 20. ¿A usted no le ha pasado? Eso quiere decir que ellas tienen más plata que uno. Bueno, entonces fíjese, eso pasa. ¿A dónde quiero llegar? Mire, uno tiene que orar siempre. Acuérdese que estamos hablando de la búsqueda de Dios, pero estamos aclarando una terminología. ¿Por qué? Porque a veces usted se hace igual que en el Antiguo Testamento. Voy a buscar a Dios. Pero no lo tiene que buscar en ninguna parte. Porque ya usted no va al tabernáculo. ¿Sí me explico? Porque usted es santo 24 horas al día. ¿Y por qué? Porque ya no es el corderito aquel, ahora es, allá en el Antiguo Testamento el hombre ponía el cordero y el sacerdote lo examinaba, pero ahora el cordero fue el que Dios puso. Acuérdense de Juan. Juan no hizo como los demás, él hizo una cosa diferente. Él dijo, él vio a Jesús que venía así, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, yo no le conocía, él es sincero, yo no le conocía, pero como él insistió en que yo lo bautizara, se lo voy a decir de esa manera, voy a hacer como una aplicación de los versículos del texto,
Dice, como yo no le conocía, pero él insistió un día en que yo lo bautizara. Y cuando yo acepté bautizarlo a él, a Jesús, y él empezó a subir del agua, entonces se abrieron los cielos. Y yo escuché una voz que decía, porque primero descendió el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma y se quedó sobre él. Y escuché una voz que decía, ese es mi Hijo amado en el cual tengo toda mi complacencia. Pero si usted lee la historia bíblica, encuentra que nadie entendió eso ni vio eso. El único que vio fue Juan. Dice, yo vi, pero los demás no vieron. El profeta era él. Y entre otras cosas dice la Biblia que el más grande nacido de mujeres, Juan. ¿Verdad? Entonces yo vi el Espíritu Santo. Eso es un milagro porque el Espíritu Santo es espíritu y no se ve normalmente. Pero él dice, yo vi como la forma corporal de una paloma, no es que era una paloma tampoco, una figura, una forma, como de paloma, que permanecía sobre él. Y él me dijo, sobre quien veas, a él le habían dicho como profeta, sobre quien veas que desciende el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, ¿quién es el que bautiza con el Espíritu Santo? Pero así en forma total, absoluta. Dios. Dios. Entonces, Dios es el que bautiza. ¿Dónde lo dice, hermano? Joel 2, desde el 27 en adelante. En los postreros días, dice Jehová, derramaré de mi espíritu. Entonces, Pedro eso es lo que dice. El profeta Joel anunció, y esto que ustedes ven es el cumplimiento de eso. Porque solo hay un Dios. Eso sí lo sabemos nosotros, ¿verdad? En el Antiguo Testamento dice el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, o el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Jacob después le pusieron Israel. Entonces nosotros casi siempre decimos, el Dios de Israel, el Dios de Israel, y ahí no es suyo también, nada más de Israel. Si solo se queda en el Antiguo Testamento, solo es de Israel. Pero entonces viene Pablo en el capítulo 3 de Romanos y dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Dice, ciertamente, también Dios de los gentiles. O sea que en el Nuevo Testamento ya no se habla del Dios de Israel, así como si fuera de ellos exclusivo, porque es que ellos se lo cogieron y no lo querían soltar. No lo querían compartir y nos miraban mal a nosotros. Pero un día salió un anuncio, porque ellos desobedecieron, salió un anuncio que decía, los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. O sea que aquí hay un pueblo que no es pueblo. ¿Sabe por qué? Porque es la unión de arubianos, curazaleños, sanandresanos, colombianos, de todo. Venezolanos, de los Países Bajos, haitianos. Todos estamos incluidos aquí. Era un pueblo, es un pueblo que no era pueblo y que ya no se llama pueblo, sino la iglesia del Dios viviente. Pero ¿qué nos dio entrada? Porque ellos solo llegaban a la puerta. Pero ¿qué nos dio entrada tanto a ellos como a nosotros? Que a través del velo, esto es de su carne, nos abrió el acceso. No con sangre de toros ni de machos cabríos, sino con su propia sangre. Y esa sangre que habla mejor incluso que la de Abel, nos permite no solo entrar al atrio, no solo al lugar santo, sino también al Santísimo. Y no una vez al año, sino nos permite quedarnos permanentemente aquí.
Aquí vivimos, aquí nos movemos, aquí andamos, aquí permanecemos. Entonces ya no tenemos que buscar nada, porque si aquí estamos, siempre, nosotros tenemos la cabeza en el cielo y los pies en la tierra. ¿Ah? Entonces ya no tenemos que ir al tabernáculo. ¿Por qué? Porque incluso ahora el Cordero de Dios, como fue sacrificado, ¿verdad? Y Él era el dueño del testamento, y para que un testamento se cumpla, el que es dueño del testamento tiene que morir. Nadie reparte la herencia antes de morirse, ¿verdad que no? Él deja un testamento. Y bueno, el día que yo me muera, las 30 vacas que yo tenía se las dan a mi hijito Pedro. Yo tenía 2 carros, quiero que se los den a Luis. Y Luis alegre, me tocaron 2 carros. Porque si no está contento le quita 15 vacas a Pedro, entonces se forma el pleito. Entonces, pero ahí está, esta es mi última voluntad, y su última voluntad fue cuando él, ¿verdad?, se murió. Entonces aquí el testador también se murió. Claro, lo bueno para nosotros es que no solo se murió y repartió la herencia, sino que también resucitó. Así que no solo da una herencia material como a Israel, sino que también nos tiene una herencia espiritual. Y el adelanto que nos dio que eso es verdad fue su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo es un adelanto apenas. Así que si usted se goza, usted salta, usted vive contento por el Espíritu Santo, imagínese lo que nos espera. Porque el Espíritu Santo apenas es el adelanto. Las arras, dice. ¿Y qué es una arra? Lo que pisa un negocio. Mire, yo estuve en el primer pueblo que estuve predicando. Llegaban unos señores que recogían, eran dueños de haciendas de algodón grandes, y iban a buscar allí. Ese pueblo que yo estaba era de pescadores, y habían épocas que eran malitas para la pesca. Usted sabe que eso tiene su tiempo. Entonces, en el tiempo malo llegaban esos señores hacendados, decían con una tula, una mochila grande llena de dinero, millones llevaban ahí. Ya usted sabe, iban con seguridad, porque allá no es como aquí, con guardaespaldas y todo eso, pero llevaban la tula así, bien grande, y llegaban a una casa, señor, ¿usted va a ir a recoger el algodón? Sí, yo voy. Va solo, va con la esposa. Yo tengo 5 hijos, me los voy a llevar, todos son buenos para recoger algodón. ¿Cuánto quiere que le avancemos? Deme $1,000,000 de pesos. $1,000,000, ¿verdad? Diga usted, digamos aquí pesos, no, $1,000. $1,000. O 5,000 florines. Y llegaban del otro. ¿Y usted qué? Yo tengo mi esposa, 3 hijos, y yo somos 5 más. ¿Cuánto quiere? 500,000 florines. Parece exagerado, pero ellos daban esa plata. Cualquier cantidad, lo que le pidieran. Eso sí, ellos miraban y dicen, tiene 8 hijos, miden 1,80 cada uno, buenos brazos, pescadores, imagínense, musculosos, y eso, son buenos para recoger algodón, se imaginaban. Repartían la platica. Esa tula se iba flaquita, vacía. Y no era uno solo el que iba, ese pueblo quedaba solo, diga usted, el 1 de diciembre. Ellos decían, el 1 de diciembre venimos. Ahora yo le pregunto una cosa, si usted reparte aquí 10 millones de florines, aquí, ahora que alguien entre con 10 millones de florines y los reparta aquí y los comprometa a ustedes en algo, y él le dice, vengo el 1 de diciembre, ¿será que viene o no viene? No creo que él deja perder su platica. Ese regresa, dice usted, no, ese que me dio el millón, ese regresa aquí. Sí, regresaban. El 1 de diciembre venían buses, un montón de buses a recoger, casi todo el pueblo se iba. Y los que quedaban, se quedaban, ¡ay, se fue mi papá! El que quedaba cuidando la casa. Así que el 1 de diciembre usted oía en la entrada de la población, unas cornetas así como la de los buques, así, ponga usted que sonaba duro. Ahí vienen.
y todo el mundo para los buses. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que a los que hemos creído, el Señor nos bautizó con el Espíritu Santo. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta la redención de la posesión adquirida. O sea, un día, ya nos redimieron el Espíritu con la sangre de Jesucristo, pero también nos van a redimir el cuerpo. Este cuerpo debilucho, enfermizo, un poco flaco, un día lo van a transformar para que sea cual el cuerpo de la gloria de Jesucristo resucitado. Y ese día ya no habrá más lágrimas. Esa es la esperanza del cristiano, que va a resucitar, aunque la muerte se lo lleve al hoyo. Él sabe que un día, así como Dios levantó a Jesucristo entre los muertos, a nosotros también nos levantará. Nos levantará, hermano. Grábese eso. Y lo que nos asegura que eso va a ser así es que nos bautizaron con el Espíritu Santo. Por eso es que es una necesidad ser bautizado por el Espíritu Santo. No por otra cosa. Es que el Espíritu Santo es el que me ayuda a permanecer en Dios. Porque yo solo no podía. No podía, hermano. Yo intentaba hacer lo bueno y no lo podía hacer, aunque quería. Esa era la lucha. Pero cuando yo de verdad me arrepentí y me convertí a Dios, Dios me dio su poder. Y con ese poder es como el avión, ¿verdad? La ley de la gravedad nos aplasta hacia abajo. ¿Cierto? Por eso es que todo se cae. A la larga, usted puede durar 50 años luchando contra la gravedad y a los 60, si se opere 50 veces, todo va para abajo. Y así el Señor lo sane 49 veces, las 50 se muere. ¿O no, hermano William? Sí, el Señor te puede sanar durante 60 años. En el año 61, como ya el Señor diga, hasta aquí te sané, te muere. Ya. Está establecido que los hombres se mueran, eso es lo natural, por causa del pecado. Ahora, ya quitaron el pecado. El sacrificio de Cristo no lo cubre, lo quita. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, ya nos quitaron el pecado, pero el efecto de esa condición de pecado todavía no se ha superado del todo, porque es un proceso de santificación. Entonces estamos esperando la redención de nuestro cuerpo, porque ya nuestro espíritu está curado. Por eso le cantamos aquí, le alabamos, venimos a culto. Si nos van a prohibir, dice, bueno, mejor es obedecerle a Dios que a los hombres, dijeron los apóstoles. Así que ustedes verán qué hacen con nosotros, pero nosotros no vamos a dejar de obedecer a Dios ni de hacerle culto. Yo un día le dije a mi papá, yo le tenía hasta miedo a mi papá terrible, porque se apartó un tiempo, entonces, bravo, hermano. Pero un día no me quería dejar ir a culto. Inventaba cualquier cosa para que yo no fuera a culto. Y un día se me planteó, no vas para culto porque tenemos que hacer tal cosa. Y yo, ese día ya yo como que me definí ya. Y yo dije, bueno, si quieres, yo te respeto mucho, papi lindo, pero si tú quieres, pues hasta miedo te tengo, pero si tú quieres, ahora mismo las vamos a arreglar. Mátame si quieres, pero yo voy para culto ahora. Porque es que ya Dios me mostró que Él lo que quería era apartarme del Señor. Y entonces yo prefiero obedecerlo a Él a Dios antes que a Él, en ese aspecto. Si no va más, no, yo sí voy. ¿Y qué tienes que hacer? Yo, imagínate, yo tengo que darle culto a mi Dios. Eso es lo mismo que hicieron a Sadrán, Mesach y Abednego. Dijeron, mira, rey, tú nos puedes echar en ese horno de fuego, porque tú tienes el poder, tú nos puedes echar. Pero nosotros tenemos un Dios que nos puede librar. Si tú quieres echarnos, échanos.
Dios nos puede librar de ese horno. Ahora, si no nos libra, de todas maneras, no le vamos a hacer culto a tu Dios. Haz lo que quieras. Entonces yo por eso llegaba y buscaba un empleo y me decía que, pero tiene que trabajar todos los días, todas las horas. Y yo, no puedo. ¿Y por qué? Porque usted dice que me recomendaron porque era cristiano. Si usted quiere que yo siga siendo cristiano y buen trabajador, tiene que dejarme ir a culto. Ah, pero tú eres que el gerente. Y yo, no, si quiere le lavo el carro, le lustro los zapatos, lo que usted quiera, yo hago aquí lo que sea. Pero lo que sí no le puedo aceptar es que no me deje ir a culto. Aunque sea el domingo, me tiene que dejar ir a culto. Porque si no, entonces, ¿mi testimonio dónde queda? No, así no se puede. Así no se puede, no vamos a pelear por eso. Gracias, Dios le bendiga. Me voy, yo sigo buscando, Dios me da otra cosa. Así de sencillo. No, que usted tiene que quedarse aquí. Yo, no, yo no me tengo que quedar aquí si yo no soy el dueño. Y ni el dueño se queda aquí, se va de vacaciones. Eso realmente es lo que nosotros llamamos la búsqueda de Dios. Pero no que nos tengamos que mover físicamente. Porque ya no es una cuestión física ni material. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué hace posible que yo le sirva a Dios en espíritu y en verdad? Fíjese, los del Antiguo Testamento buscaban a Dios. Nosotros no podíamos buscarlo. ¿Por qué? Porque estábamos muertos en delitos y en pecados. Dígame usted si un muerto puede algo. No. Por allá se murió un hermano y los familiares eran, como dicen en Cartagena, dedito parado. Ya sabes, dedito parado. O sea, ¿cómo diríamos aquí? Alguien que dedito parado es que le gusta todo lo fino, lo caro, lo bueno. ¿No? Entonces tenía una familia hinchadita. ¿Ah? Entonces, pero no tenían plata. O sea, era de esa gente que se las cree, pero no tiene nada. Hermano pastor, ayúdenos para la caja funeraria. Yo le dije, bueno, ahora mismo en el fondo no hay nada. Pero si quiere podemos ir a la alcaldía que le regale un cajoncito, ¿verdad? Una urna costaba por ahí que $100. Un poquito más, $150, para no ponerla tan abajo. $150, que son unos 600,000 pesos colombianos, no sé cuántos florines sean, pero como 150 florines. 175 florines. Bueno, una cajita de 175 florines. Y ellos dijeron, no, pero nuestro familiar no se va a meter en esa caja tan burda, tan... Y yo, no, pero si no hay más. No. Que sea una caja de 5,000 florines. Y dije, no, eso no es cuestión del muerto, el muerto no está exigiendo, los que están exigiendo son ustedes. El muerto usted lo mete en una caja de cartón y ahí se queda, y se lo lleva y ya, ¿o no? Nosotros estábamos muertos, no podíamos exigir para donde nos echaran. Ya caíamos. Así que el muerto no es el estirado, los estirados son los vivos. El problema es que a veces en la congregación hay algunos muy vivos. Aquí todos deberíamos estar muertos, ¿verdad? Incluso los amigos pueden morirse si quieren. Hermano, ¿y me voy a morir? Sí, al mundo, a la carne. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Éramos por naturaleza
hijos de ira, lo mismo que los demás. No teníamos Dios. Hay pueblos que tienen muchos dioses y a la larga no son dioses, ¿verdad? Pero el coro que cantamos decía que el Dios de Israel hizo los cielos, hizo la tierra. Entonces, si Él hizo los cielos y la tierra, los otros no han hecho nada, porque nada más hay un cielo y una tierra. Así que cuando usted dice, yo creo en el Dios que hizo los cielos y la tierra, usted está diciendo, yo creo en el único Dios que existe. Así que estábamos muertos en delitos y en pecados. Seguíamos a los que no eran dioses, ¿verdad? Solo veíamos sus imágenes, pero no se movían, no hablaban, no respiran, no caminan. Entonces, nosotros estábamos muertos, sin esperanza. Pero entonces, ese Dios que hizo los cielos y la tierra, nos buscó. Fíjense, no fue que nosotros lo buscáramos. A Israel, cuando le dijeron que los iban a someter a celo con un pueblo que no era pueblo, después el profeta, en el capítulo 65 del profeta Isaías dice, fui hallado por los que no me buscaban, me les manifesté a los que no preguntaban por mí. O sea que usted aquí no vino solo. Yo vine solo. Nadie me tuvo que hablar del Señor. Mentira. La Biblia dice que Él nos buscó a nosotros. Él nos amó a nosotros. De tal manera nos amó. No fue como el diablo dijo. El diablo dijo, es que Dios no los ama, Dios es egoísta. No, no fue así. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cuál es la muestra de que nos amó de tal manera? En que nos dio a su Hijo unigénito. ¿Y cómo lo dio? Lo entregó por nosotros como el Cordero sustituto. Ahí va cogiendo forma la cosa, ¿verdad? Lo dio, lo entregó. Y dice que si no escatimó a su propio Hijo, ¿cuánto no nos dará con Él todas las cosas? Todas. Y todas son todas. Sino que es cuando uno las necesita. Por eso es que usted dice, es que Dios no me responde. Y si te está diciendo que no y tú no crees. Porque es que uno puede decir no, sí. La Biblia dice, sea vuestro sí, sí, vuestro no, no, no. Es que yo oré para que sanara a mi hijo, pero se lo llevó. Bueno, no quiso dejártelo, si es que no es tuyo, es de él. Herencia de Jehová son los hijos. ¿Cierto? Así es que usted tiene que leer toda la Biblia. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Yo cuando tenía 8 años decía, eso es mío, no me lo quites, que eso es mío. Y mi tío me decía que ni tú eres tuyo, hombre. Ni tú eres tuyo. Porque yo no me pertenezco. ¿Verdad? Imagínense, mi papá ya murió, se murió de 87 años, pero tenía 85 y yo en ese tiempo tenía como 58 y él me decía, y que mi bebé, el que se meta con mi bebé se mete conmigo. Un bebé de 58. Con canas incluidas y todo. Pero así son los padres, ¿verdad? Y cuando el hijo se deja querer, el hijo mío tiene 30 y pico, pero cuando llega a la casa, él llega a la casa y tal, y entonces dice que necesito tiempo de calidad con mis padres. Y si estamos acostados, se mete al cuarto y se mete entre la mamá y yo, ras en la mitad. Y hey, deja a dormir que tú estás muy viejo. No, yo necesito tiempo de calidad. Yo he estado mucho tiempo fuera de la casa, necesito que me consientan. Es el lujo que se puede dar a un hijo, ¿verdad? Cuando no lo echaron de la casa, sino que le tocó irse. Entonces, así funciona. Bueno, fíjese, nosotros somos aceptos ante el Padre por Jesucristo. No lo buscamos, Él nos buscó, Él nos halló. ¿Y sabe qué? Que su Espíritu Santo nos introdujo a la iglesia.
Porque por eso ayer, si usted mira la secuencia de los mensajes que yo he dado, Él me buscó y cuando me buscó me convenció, me persuadió, usó a alguien, claro, porque por eso dije, nadie viene solo. ¿Quién me guió a mí? Yo siempre digo mi abuelo. Hay quienes han dicho que me ganaron para el Señor, pero el que me ganó para el Señor fue mi abuelo. ¿Por qué? Porque, hermano, vea, él estaba orando a las 3:30, ya estaba orando. Se oía en esa casa, aleluya, gloria a Dios, porque tenía un vozarrón. Y después que terminaba de orar, él tenía una mesa así grandota, ¿verdad? Y él tenía unos puños así porque él era molinero de piedra en Cementos del Caribe, allá en Colombia. Y entonces él cogía el puño así a las 5, era su casa. Y la gente de antes en su casa mandaba. Así que el muchacho venía y que no sé qué, que te voy a demandar. Demándame para ver cómo te va a ir. Cogía el puño así a las 5:30 de la mañana. Santo, santo, solo eterno Dios, con alegría. Y sonando, esa mesa sonaba duro por el puño que le daba. Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Vea, desde que yo abrí los ojos, estoy oyendo que hay un Dios todopoderoso, que es santo, que es grande capitán. Yo no tengo derecho a perderme, porque a mí me anunciaron cantando, hablando. Ya era pastor, y lo mismo, o sea, yo llegaba a la casa a visitar a mi abuelo y decía, venga acá, mijo, usted es pastor y sabe más que yo. Eso era una ironía, porque yo no sabía más que él. Pero dice, usted sabe más que yo porque usted es pastor. Yo no soy pastor, pero abría la Biblia. Venga, lea aquí. Y yo leía. Y a veces llegaba con algún problema de la congregación y lo que me ponía a leer era la solución a lo que yo necesitaba. La palabra de Dios es viva. Oiga, el tiempo sí corre, ¿verdad? Ya me está correteando y yo apenas voy por la mitad. Es que esta historia es tan hermosa, pero también es tensa. Entonces, Dios nos buscó, se nos manifestó, porque aquí el que entiende es porque Él se le revela. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien éste se lo quiera revelar. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ningún hombre, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, Dios se nos reveló a nosotros. Por eso, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías? Yo busqué, no, tú no buscaste, Él te buscó, Él te encontró, Él se te reveló, Él te convenció. ¿De qué? De que eras un pecador. Porque si al hombre Dios no lo convence que es un pecador, él no quiere reconocer que es un pecador. Se justifica. Dice, si yo soy